Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? El día de hoy tenemos a un invitado bastante especial. Asier, ¿cómo estás el día de hoy? Muy buenas, Carlos. Bien, bien. Ya ven que estamos intentando traerles entrevistas, pues un poco aprovechando los contextos y las circunstancias actuales del freestyle y pues recién termina la FMS World Series y qué mejor que tenerte a ti para poder platicar un poco al respecto. Quería primero hablar en cuestión de lo que son números, digo, tanto en o sea, views como ingresos, etcétera. Me gustaría conocer, de acuerdo a lo que ustedes proyectaron para la World Series, cuál es el balance con el que terminan la primera temporada. A ver, en cuanto a números, muy contentos. Creo que hemos superado nuestras expectativas. Hablando exclusivamente de números, en cuanto a asistentes físicos, hemos estado cerca de 35.000 asistentes en toda la gira, lo cual creo que es un número muy importante y muy relevante. Te tiro otro dato, en España hemos hecho nuestro récord de asistencia. El récord anterior lo teníamos en la internacional, en la primera internacional que hicimos en Valencia, en la que estuvo el asesino MKS, Bennett Stigma, con 6.500 personas. En Madrid estuvimos cerca de 11.000, o sea, más de 10.600 personas en lo que fue en el Palacio de Vista Alegre, lo cual, pues bueno, para nosotros es muy significativo. De hecho, creo que es el segundo evento con más aforo que hemos tenido en toda nuestra historia, eh, siendo el más grande la final de FMS Argentina que hicimos en el Movistar Arena en 2019. En cuanto a otros números relevantes, nuestro pico de espectadores o el pico más alto que hemos tenido de viewers durante la gira fue cerca de 500.000 en la jornada de Chile. Hemos estado con medias entre nuestros canales propios, streamers y media partners cercanos a los 300.000 espectadores simultáneos, lo cual es unos grandes números. En las primeras 24 horas posterior a los eventos hemos generado más de 245 millones de impactos en redes sociales. Cerramos la gira con más de 650.000 seguidores en unas cuentas nuevas, como son las de FMS World Series. Y bueno, hemos sido trending topic en Twitter en varios países como España, México, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, Chile, Argentina, Perú. Y bueno, tendencias número uno con nuestros streamings en YouTube, lo cual que creo que hablando exclusivamente de números, pues podemos decir que ha sido un lanzamiento exitoso de lo que sería la Superliga. ¿Y en dónde encuentran ustedes los, o sea, además de lo obvio que quizás podrían ser los nombres, ¿no? De los participantes, en dónde encuentran los principales puntos fuertes que tuvo esta primera temporada? Bueno, pues aparte de, como tú bien dices, creo que los participantes son de los mejores del mundo, lo cual hace que no hayamos tenido prácticamente una batalla mala durante toda la gira. Pero creo que también la propia disposición de crear una Superliga que ocupe una temporalidad relativamente corta hace que al final el público pues preste la atención o preste más atención al tener un poco pues ese efecto mundial o ese efecto Eurocopa que hace que no hubiera otra cosa dentro del freestyle de la cual hablar, lo cual yo creo que también ha sido beneficioso. Y luego, pues el formato creo que ha sido bastante dinámico, el propio formato de la puesta en escena del 360 creo que ha funcionado bastante bien, se pueden corregir y matizar bastantes cosas, pero bueno, creo que al final un poco todos esos ingredientes ha hecho que tengamos una gran receta, ¿no? En cuanto a lo que es la Superliga.
¿Y en dónde encuentras tú las áreas de oportunidad de cara a pues una siguiente temporada? Las áreas de oportunidad, pues creo que trabajar mucho la escenografía, matizar algunas cosas del formato. Creo que al final, pues por el poco tiempo que tuvimos de lanzamiento, pues fuimos, digamos, casi a lo básico, digámoslo así, en esas áreas. Más allá de ir a un planteamiento 360, tampoco es que hayamos trabajado una escenografía ad hoc para lo que es el producto. Entonces ahí creo que hay una gran área de mejora, una gran área de poder aportarle una esencia propia a la Superliga. Y luego, pues creo que evidentemente matizando más todavía lo que yo considero un éxito, que te lo mencionaba al principio, pues más esa temporalidad, que quizás pues el tener esas 4 fechas en diciembre y luego mediados de enero la final, pues todavía sí creo que si lo tenemos todo junto, todavía va a ir mejor. Todavía va a ir mejor. Luego también tengo dudas, o sea, porque en un principio también cuando lo ideamos, estuvimos pensando en si hacer una final dentro de lo que era la World Series, quizás pues con los semifinalistas, los 4 primeros que hicieran, eso supondría un último evento un poco más largo. Es algo con lo cual tuvimos la duda y al final fuimos por el formato liga completa, pero tengo mis dudas ahí y le estamos dando vueltas, así tendría sentido también el hecho de acabar con unas semifinales y una final en la cual quizás tenga algún tipo de beneficio el que haya ganado la fase de liga regular con una vida extra o no lo sé, o algún tipo de beneficio, digamos, en lo que serían esas semifinales y final, pero sí que creo que ayudaría a mantener más el hype de cara a la final, ¿no? O sea, al final que sea un mata-mata más allá de la regularidad. Y como te digo, es algo que estamos estudiando, que no sé si lo acabaremos de hacer, pero que es algo que también dudábamos al principio de si hacerlo así. Al final, como te digo, decidimos hacerlo formato liga 100% puro, pero creo que le hubiera dado espectacularidad, ¿no? Y viendo un poco los resultados, el tener esos 4 candidatos, Ballesta, Asesino, Gazir y Chuti, quizás que lleguen a la final con, con oportunidad, pues haría, ¿no? Que sea mucho más espectacular en ese sentido, tener quizás ahí una semis y una final que empalme con el propio evento. O sea, creo que le daría un poco ese hype de los eventos de eliminatorio que puede tener una final internacional tanto de Red Bull como de FMS, ¿no? De al final tener el pico de audiencia en la final, ¿no? Acercándose al final del evento. Y, por ejemplo, esta temporada, tanto en World Series como en las ligas nacionales, se implementó un concepto nuevo que es el de extra player, que en líneas generales creo que ha sido bastante positivo insisto, como en todos estos escenarios, tanto en nacionales como en World Series. Pero aquí, ¿cómo se valora la inclusión de los de la World Series específicamente, teniendo en cuenta que solo hubo dos que quitaron puntos, ¿no? Tanto Lobo como Escone. Pues a ver, yo creo que mirando en perspectiva el concepto de Star Players es un éxito. Evidentemente este año teníamos muchas cosas que hacer y poco tiempo. Con esta vuelta, digamos, a los mandos de la compañía, pues teníamos que estar trabajando en muchas cosas a la vez. O sea, creo que el concepto de Star Player se puede llevar a la enésima potencia. O sea, cuando estemos más solidificados todo, pues todo lo que hemos implementado este año, creo que hay que dedicarle más tiempo, desde sobre todo la parte de artística y más mimo a lo que sean los extra players. O sea, para mí, digamos, está un 10% de sus posibilidades, pero que al final te permite el ser mucho más flexible y el poder incluir quizás personajes muy locos o personajes que no podrías ver de otra manera y le da también, yo creo que esa frescura al formato. Como bien dices, al final solo dos de los Star Players consiguieron arañar puntos, pero bueno, creo que tanto la inclusión, por ejemplo, de Johnny Beltrán o Tiago le dio una frescura especial a la liga, más allá de que al final no consiguieran sumar puntos.
y entonces entendiendo que ahora vamos a tener más tiempo, creo que nos permite el poder soñar con, cosas en esa línea y que le demos un plus, ¿no? Pero bueno, sí que te digo que creo que es exitoso, viéndolo en perspectiva general, pero que lo podemos trabajar mucho mejor y que nos permite pues hacer muchísimas más cosas. Hablando de esto de los nombres, ¿no? Que tú mencionas de permitirse soñar quizás con algunos. Hubo algunos nombres que sí se barajearon, ya sea como participante de la liga o como extra players, que quizás por algún motivo, o sea, recuerdo que en su momento se habló mucho de Jace y de Trueno, creo que fueron los nombres que más escuché, pero hubo alguien más quizás que estuvo cerca. Pues sí, o sea, en su momento, de hecho, micro TDH en un principio íbamos a incluirlo, pero al final, pues bueno, no llegamos a buen término. Un eco estuvo a punto también de sumarse. Jace, como bien dices, estuvimos en fases bastante avanzadas de negociación, pero al final no se llegó a materializar. Con Trueno estuvimos hablando, fue quizás el más complicado en cuanto a agendas, pero bueno, ahí estuvimos tratando de conseguirlo, pues también se habló con el equipo de representación de WOS, o sea, al final ha habido varias conversaciones en paralelo que nosotros como siempre intentaremos que lleguen a buen tiempo, a buen puerto, con Acapela, también estuvimos hablando, o sea, hubo Acru, ¿sabes? O sea, hubo varios nombres, ¿no? Que se estuvieron barajando y que exploramos y que también evidentemente pues al ser un primer año yo creo que también la gente pues estaba expectante a ver cómo funciona, a ver cómo deja de funcionar y ojalá pues podamos dar al público ese tipo de nombres que yo creo que también es lo que esperan, ¿no? Y hablando igual de nombres, si bien digo, estos fueron casos que se hubiera dado una gran sorpresa, ¿no? El tener, aunque fuera en una sola batalla, alguno de estos que mencionas. La Sí. gran sorpresa para la liga en general, pues fue Código, que si bien en su momento representó un gran impacto a nivel, pues, mediático sobre todo, o sea, hablando del anuncio y los meses previos quizás, eh, pues creo yo que un poco el ambiente general sí se siente como que pudo haber salido mejor hablando, por ejemplo, de nivel, ¿no? Teniendo a Código, pues como último de la tabla, que si bien tuvo varios destellos, creo que lo que yo me quedo, por ejemplo, es este 4x4 con Mau, ¿no? En el que empiezan a usar varias vocales. ¿Qué opinas tanto tú como el equipo de haber incluido a Código en cuestión de resultados? A ver, en cuestión de resultados yo lo analizo como beneficioso en el sentido de que es alguien que todo seguido del freestyle de antaño pues tenía ganas de ver, ¿no? Y que llevamos muchos años esperando. Evidentemente para él creo que era un gran reto y un gran hándicap después de tantos años, digamos, sin estar en el freestyle competitivo, involucrarse en una liga en la cual están los más canos o digamos huesos muy, muy, muy difíciles de roer. Entonces desde aquí, pues oye, para mí un sarap para él porque fue valiente y creo que él mismo está en un proceso de evolución que la Superliga va líder en el Caribe, no olvidemos eso, y creo que le va a ayudar a seguir perfeccionando su estilo, a seguir, digamos, evolucionando como artista. Entonces yo lo veo que en, creo que era arriesgado tanto para él como para nosotros en ese sentido, pero creo que ha cumplido su función, ¿vale? O sea, pues sobre todo por quitarte esa espina, ¿no? De decir, coño, tenemos un regreso soñado, que yo que llevo ya muchos años en esto, creo que se esperaba una batalla chut y código de casi una década, ¿no? Y que nunca sucedió, y al final conseguimos que sucediera, ¿no? Evidentemente, pues son épocas distintas y creo que él tiene que seguir, ojalá, unos cuantos años más con nosotros y seguir evolucionando y seguir potenciando su nivel. Pero bueno, para mí, si tendría que darte un balance, sería positivo, ¿sabes? Sabiendo que evidentemente pues se estaba enfrentando con campeones, campeones de campeones, ¿no? Entonces,
hostia, ole por él en ese sentido. Y en líneas generales, en el equipo hay satisfacción por los resultados de la Superliga. Sí, el equipo está muy contento, creo que hemos vuelto a hacer historia, creo que la Superliga ha reenganchado a mucha gente que quizás había perdido un poco la ilusión, y al final ha tenido un efecto positivo también, digamos, en la FMS en general. Lo, lo avalan los números, pero también, digamos, en la calle se siente, ¿no? O sea, yo hacía mucho tiempo que no recibíamos tantos mensajes, ¿no? Desde de gente felicitándonos o gente de mi entorno más cercano que quizás pues ya no estaba tan activo, ¿no? Y con ganas de esta Superliga y en el cual pues el sabor de boca para ellos también ha sido espectacular, ¿no? Entonces creo que necesitábamos ilusión como comunidad y creo que la Superliga ha ayudado a volver a ilusionarnos, a volver a disfrutar de esa magia que tiene el freestyle, que yo no me cansaré de decirlo, que es algo que por suerte tenemos en nuestra disciplina y que pocas disciplinas lo tienen, ¿no? Que es un poco esa magia del momento, de no saber lo que va a pasar, de que cada evento que vivas vaya a ser único. Y creo que nos hemos vuelto a reencontrar un poco con ese, digamos, niño pequeño que todos tenemos dentro, que se ilusionó y creo que en ese sentido, pues ha sido la leche, tanto para el equipo trabajando en ello como para el público. Y ya a nivel personal, digo, ya estás diciendo cosas bastante positivas respecto al cómo tú viviste todo este proceso. Y tú, insisto, a nivel personal, ¿con qué te quedarías de esta primera temporada? Ya sea de la parte de organización o ya de la convivencia en A general. ver, la convivencia creo que ha sido la hostia. O sea, al final el volver a tener una gira un poco más larga en la cual convivir tanto freestylers como equipo, pues ha sido muy bonito. Y me quedaría con eso, ¿no? Como para el recuerdo de estar prácticamente, sobre todo en la primera parte, 20 días conviviendo y yendo a países, ¿no? Como por ejemplo Bolivia, que quizás nunca hubiéramos soñado en estar, ¿no? Y ver la ilusión de la gente, ver la ilusión del público y no sé, la emoción en los ojos de mucha gente. O sea, eso es lo que me llevo y para mí eso ha sido espectacular. Es otra vez volver a reencontrarte con el por qué iniciamos todo esto. Nosotros iniciamos todo esto por pasión, por hobby. Y como te digo, pues al final muchas veces quizás entras en la rutina, ¿no? De ya verse convirtiendo en un trabajo y es volver a tener nuevas metas, volver a tener nuevos retos que hacen que te llenes la mochila de ilusión, ¿no? Y eso está espectacular. De cara a la siguiente temporada, también una conversación que ha estado bastante presente ya desde antes de que terminara esta primera, pues era qué tanto se iba a variar en el roster de una segunda temporada. Se mencionaba, recuerdo por ahí que a lo mejor eran 5 los que permanecían. O sea, ahorita falta tiempo aún, pero más o menos qué se tiene planeado al respecto. Pues a ver, todavía te mentiría si te diría que está del todo decidido. Sí que es verdad que como se concibió la Superliga al final está pensada como si fuera necesario no tener que repetir ningún nombre, ¿no? En ese caso, sí que creo que evidentemente hay gente que tiene que estar sí o sí, pero bueno, al final es, es digámoslo así, una liga más libre en la cual pues nos gustaría tener a la gente que quiere la gente ver, ¿no? Y entonces en ese sentido en ese sentido no tenemos ningún tipo de limitación, ¿no? Entonces creo que eso hace que estemos menos enquilosados y que podamos sorprender más y que al final podamos dar más en el clavo con las expectativas que tiene la gente, ¿no? Entonces no te podría decir si un 50%, un 60%, un 40% va a seguir, porque todavía no nos hemos puesto al 100% con eso, sí que es cierto que no vamos a tardar, o sea que ya estamos, digamos, esbozando cosas, pero al final creo que
el ser totalmente libres en este sentido, pues te permite el diseñar una liga sin restricciones de ningún tipo. Y a ti personalmente, ¿hay algún nombre que no haya estado que lo vea, que sea más eh, tal vez factible, ¿no? Que a lo mejor ya esté participando en alguna otra liga nacional que te gustaría ver en una segunda temporada? Joder, a mí un Stuart, un Johnny Beltrán, por ejemplo, me hubiera gustado. Un Zasco creo que hubiera sido un buen momento para que estuviera. Eso en cuanto a en-season en activo. En cuanto a en-season no en activo, pues por ejemplo un Pavo me hubiera gustado verlo, más allá de la relación personal que podamos tener o no. Creo que como artista pues es alguien que al final es muy disfrutable. Y bueno, pues luego nombres, ¿no? De, joder, me hubiera encantado pues tener a Trueno, aunque fuera en una fecha, o un Woz, por ejemplo. Una capela por un poco por la admiración que lo tengo en lo personal, en cuanto a rapero y en cuanto a lo que supone para lo que yo consumo. Pero bueno, sí, o sea, como te digo, más allá de eso, estoy muy contento con la gente que ha estado y orgulloso de haber podido contar con esos grandes talentos. Sí, al final creo que nadie nos hubiéramos quejado de, por ejemplo, un Woz o a capella extra players de Asesino, por ejemplo, ¿no? Bueno, Creo es que habría increíble. sido O increíble. incluso una Adrián, ¿eh? Un Adrián, no he Claro, visto todavía el Cinco Vidas este, pero bueno, lo tengo ahí en debe para verlo, pero un Adrián, por ejemplo, hubiera sido también espectacular, claro. quizás en México, ¿no? Un Adrián asesino, que yo creo que nunca se ha Sí, producido nunca. sí, creo que precisamente algo de lo interesante de esta World Series, pues precisamente es cómo se pueden atacar en extra players al, a varios personajes, ¿no? Que a lo mejor tuvieron una historia interesante y que por años pues dejó de haber esta posibilidad de que se enfrentaran y verlos sería bastante interesante, ¿no? Sí, 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 Eh, totalmente. recuerdo que comentaste en una rueda de prensa que lo más probable sería que Argentina, que fue quizás el lugar eh, ausente, ¿no? De esta primera temporada, pues existe la gran posibilidad de que no vuelva a estar porque a finales de noviembre tenemos nueva historia de Red Bull. Eh, por qué no estuvo en esta primera temporada tampoco? Pues en esta primera temporada, a la hora de diagramar las sedes, pues bueno, apostamos, digamos, por Chile, que digámoslo así, pues está teniendo un crecimiento de nuevo bastante grande de la escena. Creo que a raíz del buen trabajo realizado como producción y evidentemente teniendo algunos de los mejores del mundo, en este caso pues hemos tenido la suerte de tener a 3 chilenos. Entonces creo que Chile fue una apuesta buena y importante, que llevaba también muchísimos años desde 2019, si no me equivoco, sin hacer una experiencia internacional. Son muchos años. Luego Bolivia era un territorio nuevo, que al final sabíamos que era importante el poder desembarcar para fortalecer el ecosistema de este país, tratar de dar alas a todo el talento que hay en Bolivia, que quizás pues era un territorio más olvidado o abandonado por los grandes eventos. Luego España y México son dos de nuestros feudos, digámoslo así, dos de los mercados en los cuales estamos más fuertes y donde más audiencia y público tenemos, por lo cual para nosotros casi es un checo obligado. Y Colombia, ¿no? En este último caso, pues también fue dentro de las necesidades de la gira, pues veíamos que casaba bien, ¿no? De estar en medio entre Chile y México, pues también por los tiempos son limitados, ¿no? A la hora de hacer incluso la logística de los eventos, tienen que tener una coherencia en cuanto a los viajes. Y bueno, pues Colombia creo que también fue muy bien. Para mí fue uno de los públicos que más nos gustó. Pero bueno, prácticamente fue una elección sobre los mejores territorios a los que podíamos ir y teniendo un poco en la cabeza de tratar de desembarcar en un sitio que no hubiéramos estado nunca. O sea, eso fue uno de los mandatorios a la hora
de escoger Bolivia, analizamos otros territorios, o puede ser República Dominicana o Ecuador, pero al final nos decantamos por Bolivia en este caso y bueno, o sea, más que nada fue territorios en los que creíamos que sí o sí teníamos que estar y no tanto descartar otros territorios, ¿no? Por lo cual fue la decisión. Evidentemente Argentina y Perú siempre están un poco en nuestras cabezas, también son dos de nuestros territorios, digamos, primigenios, digámoslo así, sobre todo Argentina, y lo estuvimos analizando, pero bueno, de cara a este año creíamos que íbamos a tener más éxito en esos otros territorios y por eso tomamos la decisión, siempre ya pensando en una segunda gira. Por ejemplo, Argentina estaba 100% en nuestras quinielas, ya teníamos preavanzado cosas de preproducción, incluso recintos donde nos gustaba el hacerlo. Estábamos entre Argentina y Uruguay de cara a este segundo año y estuvimos trabajando en esa preproducción. Pero bueno, o sea, sí que la salida a la venta de Red Bull con su evento el 30 de noviembre evidentemente impactó de manera directa y estamos hablando de que más o menos son en las mismas fechas y es prácticamente un descarte por terceros que no por nosotros, ¿no? Que para nosotros pues estaba decidido. De hecho, entre los estudios que habíamos estado viendo entre Argentina y Uruguay, creíamos que podían funcionar ambos sitios, pero íbamos a decantarnos por Argentina por todo lo que supone para nosotros y por todo el histórico que tenemos. Y de hecho, pues como te digo, pues ya estábamos avanzados incluso en la preproducción del sitio donde lo queríamos hacer, la fecha en la cual lo queríamos hacer. Lo que pasa que, bueno, pues esto no lo teníamos mapeado para nada, ¿no? Lo de esta salida. Y por ejemplo, estos otros dos países que mencionaste, tanto República Dominicana como Ecuador, ¿se están barajeando para la segunda temporada o fue algo también ya considerado solo para la primera? Eh, no te diría que no, o sea, porque al final son dos países en los cuales queremos hacer cosas. Quizás Dominicana estamos viendo otro proyecto importante. En esta segunda temporada creo que no llegaríamos. Ecuador también lo vemos como un sitio en el cual íbamos a hacer la final del Caribe el año pasado, pero por lo que pasó con las revueltas sociales y todo lo tuvimos que echar para atrás. En el cual quizás para nosotros Ecuador pues puede, ojalá, conseguir hacer lo que queríamos hacer en algún momento, que es una jornada del Caribe, y Dominicana puede ser un escenario de otro de nuestros grandes eventos. Y quizás ahora mismo lo que tenemos sobre el papel o las sedes que estamos barajando no estarían como sedes de la Superliga, ninguno de los dos, pero sí que estamos trabajando en proyectos en dichos países y proyectos grandes. Y bueno, ya pasando un poco con esta pregunta, hablar también de las ligas nacionales, preguntarte, bueno, mencionabas anteriormente que es bastante exitoso el resultado de la World Series a nivel de asistentes, a nivel de reproducciones, de alcance en redes sociales. ¿Qué tanto podría esto afectar el desarrollo de próximas temporadas? Digo, estas pues ya se terminarán, ¿no? Las que falten. Bueno, faltan todas en realidad. ¿Qué tanto puede afectar eso al próximo año, digamos? O bueno, este segundo año. ¿Dices el impacto de la World Series en las propias ligas? Pues bueno, para mí no, o sea, para mí no es que afecten, sino que suman. O sea, creo que al final el que haya gente que quizás estaba más desenganchada que se vuelva a enganchar con la Superliga hace que al final pues tengas el consumo local para mantenerte en el tiempo. Y creo que al final pues nosotros tenemos un proyecto de estabilidad, digámoslo así. O sea, el plan que hemos hecho, que hemos implementado este año, es para 3 años en cuanto a las ligas nacionales, con la misma estructura, con el mismo formato, con un poco con matices que siempre tratamos de mejorar cositas, pero sí que, digamos, prácticamente durante 3 temporadas, contando esta, va a ser el mismo producto, digámoslo así. Es una apuesta, como te digo, a estabilizarnos. Entonces, en ese sentido, no creo que afecten, sino todo lo contrario, sino que al final suman. También es verdad
que estamos diseñando las temporadas con que haya un espacio en el cual no haya nada más que la Superliga, con lo cual paras las ligas. Y sí que quizás de cara a futuro, pues también, más allá de que este año tengamos claro cómo vamos a hacer la Superliga, estamos también dándole vueltas con el equipo de si tendrá sentido hacerla cada 2 años, ¿no? Y entonces así que, por ejemplo, las ligas cojan en cierta manera un poco más de peso para esas nuevas generaciones, refrescar quizás esa Superliga, ¿no? O sea, que pueda haber cambios generacionales o gente que esté peleando para poder estar en esa Superliga. Sí que evidentemente este año lo tenemos claro, que vamos a volver a hacerla, pero sí que tenemos la duda de que cuando esté más maduro, que quizás después de ese segundo año, sí hacerlo año sí y año no, con lo cual creemos que eso fortalecería las ligas, ¿no? Porque vas a estar también viendo un poco el talento que pueda aspirar a estar en esa Superliga. Es algo, digamos, una hipótesis sobre el papel que tenemos. Como te digo, de momento este año sí o sí vamos para adelante y en base a esos resultados pues ya terminemos de decidir si será una vez al año o la haremos cada 2 años. Y entonces en este plan que mencionas a 3 años, se tiene presupuestado que las 7 ligas continúen, no sé si serían 2 o 3 temporadas, pero digamos que continúen las 7. Sí, sí, de hecho serían las 7 y si conseguimos el desembarco, porque al final no es tan sencillo en Estados Unidos, pues sería una octava, pero vamos, o sea, ya desde, digamos, la concepción de esta temporada Estados Unidos ha estado en el mapa y, digámoslo así, podríamos hablar de esas 7 u 8 ligas durante esas 3 temporadas, contando esta que estamos inmersos, ¿no? Ahí hasta ese momento es un poco lo que planteamos como estabilidad de circuito para nosotros. Y sí que es verdad que después de la tercera temporada, o sea, nosotros tenemos, digamos, los planes estratégicos a medio plazo, tenemos una serie de hipótesis o de ejercicios, ¿no? Que, bueno, terminemos de definir, yo creo que sobre todo después de la segunda temporada, de ver si hacemos una estrategia continuista con estas 3 temporadas o no, o damos un cambio de lo que nosotros preveemos que tendría que ser, que a día de hoy tenemos una idea, pero como te digo, también queremos ver un poco cómo se acaba de consolidar lo que es este plan a 3 años. Creo que uno de los errores que tuvimos el año pasado, o que tuvo Urban Rosters el año pasado, fue el quizás hacer demasiados cambios de golpe y tampoco tener una estabilidad, o sea, cambiar desde incluso la temporalidad de la que veníamos, tratar de irnos a un año, en vez de estar a caballo entre 2 años. Y precisamente pues dimos esa sensación de incertidumbre. Uno de los cambios que queríamos hacer este año ya como estrategia era precisamente consolidar y dar estabilidad, y por eso pues el plan que hemos hecho es trabajar a 3 años y ya en ese momento pues tomar decisiones de si continuamos igual o hacemos un cambio, pero que ya al final trabajar por trienios, o sea, en la decisión, digamos, que tomáramos después de la tercera temporada de este trienio, pues sería otra vez para 3 años, ¿no? Y vamos a ir trabajando más, digamos, con planes más sólidos, que al final hace que también podamos tener una oferta más consolidada para las marcas que nos apoyan, para el público, y que al final, pues bueno, sepas lo que te vas a encontrar durante un tiempo relativamente más largo que quizás una temporada que pese a que sea relativamente largo en cuanto al tema de meses, pasa muy rápido. O sea, lo que nos hemos dado cuenta que al final una temporada, desde que empiezas en septiembre a abril, llegas en un momento y quizás pues el trabajar digamos, en dar pasos, menos pasos, pero más firmes, digámoslo así. Y ahora que estamos, pues digamos, más o menos a la mitad, ¿no? De esta temporada, ya sé que en algunos países ya solo falta una fecha, pero en general, ¿cuál es el balance que encuentran ustedes tanto de fichajes como de regresos a las ligas nacionales? Digo, en el caso, por ejemplo, de España, ¿no? Que es de las que ya van más adelante, tenemos el regreso de Sawi, que estaba en Chile, y los fichajes de Alec y Cambra, ¿no? Sí, que como lo veo un poco el balance.
Pues bueno, o sea, creo que también este año, digámoslo así, de bisagra respecto de donde veníamos a donde vamos, pues al final al tener esa solidez en el tiempo de ese trienio, pues nos va a hacer, digamos, matizar o ajustar mejor cosas en lo que es el formato de liga. En el caso concreto de España, pues bueno, quizás teníamos algunas expectativas mayores respecto a las incorporaciones. Creo que en el cómputo general también lo vería exitoso. Creo que otra vez más las figuras de los extra players nos va a hacer que de cara a futuro tomemos mejores decisiones a este respecto o que tomemos menos decisiones a ciegas, digámoslo así, porque vamos a tener la capacidad de probar en los grandes escenarios a promesas, a talentos, etcétera, o incluso a talento consagrado que pueda volver. Por lo cual creo que cuando vayamos, digamos, engrasando un poco este nuevo ecosistema, pues cada vez vamos a tomar mejores decisiones del futuro y ojalá pues que todas las incorporaciones que hagamos a la liga pues vayan lo mejor posible, ¿no? En ese sentido. Pero vamos, si tendría que hacerte un balance general, lo veo bueno. Y luego, pues bueno, salvando las distancias quizás de liga por liga, habría alguna liga en la cual pues quizás podríamos tener alguna expectativa mayor respecto a los talentos, pero sí te tenía que hacerte un balance general satisfactorio también. ¿Hay alguien a quien destacarías, sea por nivel, por impresiones del público o por números, ¿no? También que hay personas que, aunque den de pronto malas batallas, pues en números siempre están bastante bien. Pues a ver, mira, por ejemplo, a mí Cacha es alguien que me gusta, que da espectáculo, que no está terminando de acompañarle los resultados, pero por ejemplo yo creo que es una buena incorporación para México. Estoy bastante contento con el trabajo que hicimos en México de line-up. Mm, Teorema también es quizá alguien que no ha terminado de acompañarle los resultados en Argentina, pero o sea, tras la Superliga me parece que ha sido una de las mejores incorporaciones a la misma, o sea que al final ha tenido un poco el efecto trueno en aquella fatídica primera temporada en la cual descendió sacando el máximo nivel de todos sus adversarios y bueno, creo que Teorema ha hecho a todos sacar batallas espectaculares y es una de las personas que más me ha gustado en esta gira en cuanto al pensando en el corto, ¿no? Pensando solo en la Superliga, me ha parecido espectacular su desempeño en líneas generales. Y bueno, no sé. Arcano, por ejemplo, aunque no esté teniendo quizás los también resultados en cuanto a la tabla, creo que ha refrescado la liga, que le ha dado un toque diferente, que ha generado morbo, que ha generado expectación alrededor de Perú. Y no sé si te sabría señalar alguno más. Drose, por ejemplo, creo que sobre todo en la línea, en, en la recta inicial de la liga, el desempeño que tuvo fue espectacular. Me gusta mucho al nivel que está y ojalá que acabe la temporada igual que la inició, porque incluso puede ser candidato al título. Y respecto a esta, digo, tanto hubo fichajes, hubo regresos, pero también cómo se ha sentido la reducción a 10 participantes. ¿En qué sentido? Pues en cuestión de números, digo, está esta cosa que también te quería preguntar respecto a este nuevo tipo de fechas, ¿no? En donde hay siempre dos batallas por MC. ¿Cómo lo han visto ustedes a nivel de resultados? Al final fue una decisión arriesgada, considero, el aumentar dos participantes hace un par de años y ahora se vuelve a decidir el quitarlos. ¿Cómo les ha salido a ustedes el balance de esta decisión? Para mí, positivo respecto al pasado. O sea, creo que en un momento dado hicimos un crecimiento de line-ups no tan impulsado por nosotros, sino quizás por socios coproductores que teníamos en ese momento, en el cual venían con buenos ojos el ampliar
los line-ups de la liga para incluir más artistas. Creo que en un momento dado, justo post pandemia, pues si lo analizas, el resultado fue bueno, pero también creo que fue por la coyuntura mundial. O sea, el momento post pandemia, al final todo funcionaba, ¿no? Teníamos tantas ganas de salir de nuestras casas, ¿no? Que fue un año de récords también, incluso para nosotros en España, por ejemplo, de asistencia y de otros países como México, etcétera, que digamos que fue al alza, pero creo que era un oasis irreal que al final nos pasó a toda la industria del entretenimiento. Por lo tanto, o sea, si tendría que analizar la incorporación de dos personas más por line-up, aunque en el corto plazo fue un éxito, creo que fue un éxito por la coyuntura mundial. No, creo que al final fue en contra, porque al final tener dos participantes más también hacía que tuviéramos que tener dos eventos más, o sea, pasar de 9 a 11. Creo que también hubo una saturación de calendario. Creo que, aparte del año pasado, ¿no? Que se tomaron malas decisiones en dejar poco tiempo entre una temporada y la siguiente. Entonces, para mí el volver un poco a lo que era la esencia de la liga de los 10 mejores está bien y creo que es un acierto también viendo lo que ha pasado. Como te digo, más allá de que quizás esa temporada fuera muy buena, o sea, yo a líneas generales la recuerdo como una época de consolidación, pero que creo que no fue una época tan de consolidación por nosotros, sino por igual factores externos que hizo que tuviéramos un poco esa visión de que estaba yendo mejor de lo que iba y no era tanto por nosotros, sino un poco por la coyuntura mundial. Y por ejemplo, aquí creo que hay, no sé ustedes cómo lo perciban, tú cómo lo percibas personalmente, pero sí creo que este formato de dos batallas por jornada, si bien entiendo que responde a estos problemas que hubo de calendario el año pasado, que muchos MCs no terminaron la temporada y pues aquí pues vienes un día y ya hiciste dos batallas, ¿no? Pero creo que, bueno, a mí me da la sensación de pronto de que se rompe un poco cierto ritmo que lleva la jornada, en ocasiones hay una muy buena batalla, pero luego hay dos, tres batallas pegadas que quizás no terminan de embonar. Si un MC tiene un mal día, pues muchas veces es verlo dar dos malas batallas, por ejemplo. ¿Cómo percibes tú este cambio? Y si, digo, mencionabas que la idea es mantenerlo así por un par de temporadas más, pero ¿qué tanto podría replantearse quizás este formato? Pues a ver, o sea, realmente creo que los tiempos ameritan este cambio, o sea, precisamente para dejar más tiempo de aire. También creo que evidentemente, como todo, tiene que haber un proceso de adecuarse a ello también por parte de los freestylers. O sea, estás cambiando una rutina que era X a Y, ¿no? Entonces yo creo que con el tiempo irán teniendo una mejor performance, estarán mejor preparados para dar dos batallas, pero también incluso de cara al espectador, más allá de quizás que puedas tener más batallas y algunas que te interesen más o que te interesen menos, se juega mucho más en una jornada. O sea, al final hace que realmente haya más puntos en juego y por lo tanto que todo pueda variar mucho más de cara a lo que es la competición. Y bueno, o sea, si podemos ver industrias de entretenimiento, en este caso como las artes marciales mixtas, al final prácticamente tienen 15 peleas o 16 peleas, ¿no? por velada. Y más allá de que quizás haya como los main event, ¿no? Que son lo que más interesa, pues hay una fase previa en la cual pues hay peleas que hacen que al final pues configuran todo el deporte en este caso, ¿no? Que son las artes marciales mixtas y que son necesarios para el devenir de la propia competición. Entonces, para mí no me preocupa tanto el que pueda haber, digamos, alguna batalla menos apetecible, sino que creo que a la competición le da más jugo y hace que podamos ser más intensos, que para mí creo que va en torno al cambio de consumo que hay. O sea que al final estamos sometidos a tantos inputs, a tantos estímulos que
cuanto más fácil sea y cuanto menos tiempo te consuma, más fácil es que le prestes atención. O sea, creo que eso es un poco la propia tendencia de consumo que tenemos y que al final pasan muchas cosas, desde series de videojuegos a película de Marvel, a tal, ¿no? Y cada vez todo dura menos en el tiempo y creo que hay que adecuarse un poco a esos tiempos. Aquí ya atendiendo a una situación bastante específica, ¿no? Que ocurrió hace un par de semanas respecto a la jornada en España, en donde en esta batalla de Johnny y Chuti, pues ocurre pues esta polémica, ¿no? Con Soen y con Strimo, en Sí, la cual pues entiendo que estaban grabándose como unas videoreacciones desde el banquillo de jueces. Creo, entiendo, no tengo yo recuerdos de que esto hubiera ocurrido previamente. Digo, ya sé que desde ustedes pues siempre ha sido al de los competidores, por ejemplo, hay videos al respecto, pero si bien hay sí. jueces que hacen contenido, pues analizan las batallas aparte en su canal, las vuelven a votar incluso. Eh, ¿Cómo se gestionó esto a nivel interno y va a sentar alguna clase de precedente al respecto? Vale, Carlos, o sea, contesto esta pregunta y me voy a tener que ir, que tengo que ir a recoger a los niños a la guardería y ya voy tarde. A este respecto, pues bueno, surgió de forma natural porque ellos ponían ahí una cámara, nosotros al final somos bastante abiertos en este sentido, pero sí que no estamos de acuerdo en el tema de gesticular, ¿sabes? Sobre todo en el tema de hacer gestos, creemos que está fuera de lugar cuando eres juez, o sea, creo que tienes que estar centrado en hacer tu trabajo de la mejor manera posible y tienes que tratar de no influenciar en los artistas. Esto no quiere decir que no reacciones, o sea, de hecho, o sea, yo me pongo a recordar en antaño, ¿no? De cómo, de hecho hubo una bajada, ¿no? En los primeros años de FMS, de que estuvieran más sobrios, estaban encima del escenario, tenían más presencia de cara a los MCs, ¿no? Y podían influir en su performance. Creo que el tenerlos al lado del público, pues también les permite ser un poco más libres en ese sentido y que sean más, que puedan ir un poco más a disfrutar, pero sí que creo que tienen que saber cuál es su lugar y evidentemente creo que en este caso no estamos de acuerdo, no nos gustó el tema sobre todo pues de que se estaría mirando a cámara haciendo gestos, o sea, me parece bien que puedas tener una cámara captando tu reacción natural, ¿sabes? Pero para mí eso no era natural ya desde el momento que estás mirando y quizás no estás prestando toda la atención a lo que tienes que prestar, que es lo importante, que es la batalla. Y como te digo, creo que como bajada de línea nuestra como organización hay que ser respetuoso siempre, ¿vale? Como juez, más allá de, como te digo, que celebres una rima. Me parece cojonudo, si te gusta, celébrala, disfrútala, pero sobre todo el tema de hoy hacer gestos y tal, o dar a entender cosas y mirando a cámara, me parece mal. Claro, bueno, pues eso, agradecerte tu tiempo, agradecerle a las personas que estuvieron aquí. Recuerden que así como esta entrevista, tenemos muchas otras y tendremos más a lo largo del año en el canal del Estilo Libre. Muchas gracias y que tengan una bonita semana. Ya lo siento, que no me puedo quedar mucho No más. te Un preocupes, no abrazo. te preocupes. Nos Chao. vemos. Hasta Bye. luego. Chao, chao. Adiós.